Bueno, el arranque en esta mañana ya es recibiendo con mucho placer al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, recién dábamos el título. Está contento, creo que ¿Usted dice? creo No que el ministro es de su palo, me parece. No, pero se levanta muy temprano. No creo que haya estado despierto hasta muy tarde. Yo sí. Bueno, costó más hoy de mañana. Costó dormirse, ¿no? Pero uno se levanta bien. Yo volví a la vieja época de escuchar radio tras radio y dije a la 1 de la mañana, dije, basta, Humberto, por favor, porque si no, hoy no estábamos acá. ¿Qué es lo que deja el partido? Es lo que deja, ¿no? Quiere, Sí. quiere seguirlo compartiendo. Exactamente. Esa hora busca la radio. Yo, por suerte, tengo la mañana acá que compartimos nuestra pasión futbolera, aunque rivales, pero siempre tenemos buenos comentarios acá con Danilo. Y de a poquito la vamos integrando a Lorena con su Liverpool, que la vamos a terminar haciendo hincha nomás del es, azul. es de mi barrio. Sí. No soy del barrio, pero soy de hincha de Liverpool. Yo soy socio de Liverpool. Sí, mire sí, que... lo sé. Pero soy hincha de Peñarol. Lo sé. Ministro, recién decíamos en títulos, ANCAP bajará el precio del combustible de aviones y uno diría, bueno, me compro un avión. No, esto tiene que ver con algo que se está procurando, que es tratar de mejorar aún más la conexión aérea de nuestro país. ¿Va a ser sensible esa baja como para que incida en una mejora? La baja tiene dos aspectos. A ver. Uno, que se adopta una forma de fijar el precio del combustible de aviación, que así como predomina en el mundo, se hace sostenible la forma esa de fijar el precio y se fija sobre el precio del barril en el mercado, más un plus, un adicional, que son los costos internos. Y nosotros teníamos en ese aspecto una desventaja muy grande con otros aeropuertos y fundamentalmente con los aeropuertos de Brasil y Argentina. Claro. Y eso era un elemento que generaba perjuicio en el afán de seguir sosteniendo y aumentando en lo posible la concurrencia de empresas. Bueno, esta decisión que se tomó en acuerdo con el Ministerio de Industria, con ANCAP y con el Ministerio de Economía, lo que busca es, bueno, recorrer el camino que es necesario recorrer para plantearse aspiraciones respecto al desarrollo aeronáutico. Y el anuncio lo hice en una asamblea de personas vinculadas a la aeronáutica en el Uruguay, porque todo indica que en el mundo está muy vinculado al desarrollo de la actividad aeronáutica, que está creciendo muchas veces por encima del crecimiento económico de los países. Y que aquellos que no logran ese nivel de crecimiento quedan rezagados, peligrosamente rezagados, y Uruguay no las tiene todas consigo. Y entonces necesita reforzar políticas en esa dirección. ¿Cuánto se va a bajar y cómo ha sido la ecuación que permite ahora bajar, supongo, sin generar déficit para ANCAP o aumentarlo? Bueno, los volúmenes de Jet A1, que es el tipo de combustible que utilizan la mayoría de los aviones y particularmente las aerolíneas comerciales, es un volumen relativo, limitado de venta. Pero de cualquier modo, nosotros estuvimos muy por encima del promedio, ya le digo, de la región y del promedio internacional, porque se calculaba dentro del menú de ofertas que hacían acá con independencia del mercado hacia el cual iba dirigido este producto. Ahora lo que hicimos fue un proceso que no fue de un día para el otro, de intercambio, donde se consultó a las propias empresas y se discutió de qué modo llegar a un procedimiento que nos permita ser competitivos. Fue uno de los argumentos que esgrimieron algunas compañías para dejar de operar, el tema del costo del combustible acá, ¿no? Y algunas para no concretar su llegada a Montevideo, cosa que hay una lista de empresas con la cual se están gestionando la posibilidad de ofrecer servicios en Carrasco o en Punta del Este, pero fundamentalmente en Carrasco, y eso muchas veces se demoraba por diferencias no exclusivamente en el combustible, pero el combustible es un factor muy importante, sobre todo en los viajes intercontinentales, en los viajes de larga distancia,
porque hay que reabastecerse acá y eso significaba diferencia competitiva. Y en O sea, paralelo... ¿Cuánto menos va a costar el combustible? Bueno, va a contar el precio internacional, como en todo el mundo, el precio del barril de referencia, el Platts, más un adicional. El adicional va a ser de 35 centavos por galón. Ese es el ¿Y ese precio del precio es combustible. similar a la región? Ese precio nos permite competir. Los precios no están almidonados, no están fijados, fluctúan, pero en realidad con este precio nosotros vamos a estar en los niveles de Porto Alegre, de San Pablo, de Seiza, que es lo que fundamentalmente interesa. Hay países que históricamente tienen precios menores, el caso de Lima, por ejemplo, o de Santiago, y bueno, no nos da para llegar a esos niveles, pero tampoco son los que concurren en competencia con nosotros. Y tampoco cambia la ecuación de las arcas públicas. Es decir, esta nueva fórmula no es que repercute o erosiona. Bueno, tiene una significación, porque todo tiene una significación, pero no sustancial, no es decisiva. Es posible realizar esto porque el volumen de consumo, el volumen de la demanda, es un volumen que es manejable y porque además los costos de refinación de este tipo de combustible, si aumentara la demanda, casi que hasta ayudaría a mejorar la propia ecuación de ANCAP. Y nosotros, digo, los ciudadanos de Uruguay, ¿en qué podemos empezar a ver y en cuánto tiempo, digamos, el resultado de la medida? Porque acá estamos hablando, supongo yo, que de alguna manera esas empresas que elegían otros aeropuertos empiecen a elegir el nuestro. ¿Cuál es la previsión o la perspectiva que el gobierno tiene que esto pueda comenzar a notarse? Sí, usted plantea bien, ese es el objetivo. El objetivo se proyecta en el tiempo. De la misma manera, las empresas programan con un año y medio de anticipación su servicio, por lo tanto nada pasa de hoy para mañana. Tampoco este es el único elemento que está en juego. Hay otros aspectos que también están en análisis para realizar una oferta más completa. Pero creo que la proyección es, en primer lugar, recuperar finalmente los niveles de 2011 en materia de pasajeros que utilizan la aeronáutica, que llegan a Carrasco y a Punta del Este, y sobrepasar esa cifra, empezar a crecer y ganar más servicios. Y para eso hay un plan de negociación con empresas que aspiramos que en sus propios programas de vuelo vayan incorporando a Carrasco, vayan incorporando a Punta del Este en el futuro. Y eso son negociaciones que se realizan a nivel del propio Estado, del Ministerio de Turismo, del propio sector privado, del aeropuerto de Carrasco, con las propias empresas y en algunos casos también con otros países para lograr esas conexiones que para nosotros son valiosas. Nosotros tenemos limitaciones en materia de conectividad aérea, en los vuelos intercontinentales, pero fundamentalmente en la región. Las limitaciones en la región son las que tenemos que intentar reforzar y eso ha quedado lastimado desde el 2011. ¿En qué número, ministro? Desde el 2011 al 2019, ¿en cuánto cayó? Bueno, hay una curva, ahí están las gráficas. Ayer se exhibían en la conferencia las gráficas. El año 2017 estuvo muy próximo a alcanzarse el nivel del 2011. Pero en el año 18, en una coyuntura regional diferente, ya incluso se perdió terreno respecto al 17. Eso también influye en la coyuntura, ¿verdad? La situación de la región no es la mejor, pero como la aeronáutica, la aviación en el mundo ha crecido a un ritmo muy importante
y además está previsto que crezca por encima del crecimiento económico de los países, nosotros tenemos que ver cómo nosotros no perdemos rueda para hacer crecer también la participación de la aeronáutica en el Uruguay. En más de una oportunidad se comunicó que había empresas interesadas en venir a operar a Uruguay o ampliar los servicios de empresas que ya operan actualmente. ¿Hay concretamente algún interés de alguna empresa que no esté o otra que quiera ampliarse? Sí. Hay una lista de empresas y hay un esfuerzo permanente. Es una preocupación permanente que está planteada en el Uruguay, no solo desde el Ministerio de Transporte, sino también desde los sectores privados, ¿verdad? Permanentemente hay un esfuerzo para tratar de lograr, y hay trámites en marcha, que esperemos que esta decisión ayude a los resultados. Pero ya le digo, una empresa planifica 1 año y medio antes sus vuelos y demás. Y entonces en esto hay que invertir con tiempo y tener un poquito de proyección en la mirada y de paciencia en perseguir los resultados. Ministro, lo llevo a otro modo de transporte, más usado por los uruguayos, el automóvil, lo sube el automóvil. En diciembre los peajes para los automóviles habían aumentado 5 pesos y ahora se conoció, noticiábamos el lunes pasado, de un nuevo aumento de 5 pesos. En menos de 5 meses hay un incremento por encima de la inflación. ¿A qué respondió este último incremento? Y bueno, si usted recorre la evolución de los peajes, hubo mucho tiempo que incluso la tarifa permanecía cambiada y se cambiaban otros precios. Y es porque hay una paramétrica que cada 4 meses determina el precio del peaje. Cada 4 meses. ¿Cada 4 meses ajusta el peaje? Cada 4. Es en abril, en agosto y en diciembre, creo. Y bueno, esa paramétrica se calcula y el resultado es lo que sirve no solo para el aporte que realizan los conductores de transporte, sino también muchas veces lo utilizamos para algunas de las concesiones y de las contrapartidas que se fijan a las concesiones en materia vial. Así que, bueno, se ha dado, sí, ese incremento que sabemos que ha venido llamando la atención, porque es como si se hubiera despertado la... El lunes cuando lo comentamos, cuando lo noticiamos, fue algo muy comentado por los televidentes en cuanto a decir, pero otra vez subió en diciembre. Y uno se pregunta, ¿qué cambió en 4 meses como para subir cuando en realidad el peaje habrá tenido en verano un buen desempeño? Es cuando hay más autos y paga más peaje, Sí, ¿no? sí, claro, pero lo que cambió en la paramétrica es el dólar. ¿El incremento del dólar empuja esto? El incremento del dólar, es muy fácil decir, queremos que el dólar esté así, que esté asado, pero después cuando el dólar se mueve, influye fuertemente. En la paramétrica es uno de los componentes que seguramente, son varios componentes, pero en la paramétrica el dólar debe ser el que está de alguna manera... ¿Y ocurre cuatrimestres que no se mueve el precio? ¿Cómo? ¿Ocurre que llega un cuatrimestre donde no se mueve? Revise la historia del costo del peaje y verá que en algunos casos ha habido más de un cuatrimestre que no se movió el precio. Para el próximo cuatrimestre se espera que suba el precio. Agosto, ¿no? Y bueno, yo no sé cómo se mueven los elementos. ¿Quién lo fija? ¿La Corporación Vial o quién? No, es una fórmula paramétrica. El Ministerio hace el cálculo. ¿El Ministerio de Economía es el que hace el cálculo o lo Transporte? hace el Ministerio de Transporte, lo pasa, esa fórmula es corregida por la OPP, por el Ministerio de Economía y aplicada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es la que administra a través de la CBU todo el sistema de peajes. Y con esa recaudación se sostiene las inversiones que se realizan en carreteras, en reparación de carreteras. Esa recaudación por peaje se transfiere a la CBU y la CBU emite bonos en la bolsa o asume créditos bancarios con los que se financia la reparación, por ejemplo, la doble vía de la Ruta 8, el mantenimiento de la interbalnearia, el trabajo en la Ruta 1
que se va perfeccionando. Oye, a La propósito. ruta 3, la ruta 2, la ruta 26, la ruta 3. Todo eso. A propósito de los dineros de peajes que son invertidos en reparación de rutas, ¿dónde está el debe todavía? ¿Dónde se necesita hacer obra? En materia de Materia de ruta, ruta, sí. nosotros estamos muy satisfechos por todo lo que hemos logrado avanzar en el mejoramiento de la calidad de rutas que han cambiado y sabemos que ha cambiado. Pero hay rutas que todavía no necesitan, o tramos de rutas que todavía necesitan un mayor nivel de recuperación y de mantenimiento. Y yo supongo que además el país esto lo va a tener en forma permanente, porque en la medida que crece el volumen de carga también crecen las exigencias, porque además hay que mejorar algunas rutas, estableciendo corredores auxiliares, terceras vías, tramos de doble vía, como por ejemplo está planteado hoy para realizar en los próximos tiempos en la Ruta 5. Es decir, el mejoramiento de la red vial debe ser un trabajo permanente. Fíjese, por ejemplo, ahora está planteada la discusión sobre si la interbalnearia que colapsa algunos fines de semana de la temporada de verano, debe ampliarse la interbalnearia. Nosotros optamos por un corredor auxiliar, que es el que estamos realizando. Doble vía de la 101, el bypass José Delía y en Pando. Y la 8. La 8 que ya hicimos en doble vía hasta la 11, pero de la 11 está proyectado la doble vía hasta Los Cardos, allá en la interbalnearia, como una alternativa. ¿Por qué? Porque las rutas de la vieja interbalnearia, incluso hasta el peaje ya pasó, pero después del peaje está comenzando a suceder, es absorbido por el desarrollo de la ciudad. Se va convirtiendo en ciudad aquellos lugares que antes eran campo, sin construcciones. Y cuando la ciudad ingresa, ya eso pasa a funcionar no como una ruta, una calle, sino como una avenida. Exacto. Entonces esa transformación exigirá seguir desarrollando obras. Por lo tanto, hemos mejorado, hemos avanzado, tenemos cosas muy, muy interesantes en marcha, como son, por ejemplo, esas obras que se están haciendo en el norte del país, que los uruguayos se sorprenderían si vieran las obras que se están realizando en materia de puentes y demás, pero siempre falta, siempre hay más por hacer. Ministro, obviamente tenemos que hablar del tema del ferrocarril y de UPM. Uno lo ha escuchado cada vez que se lo consulta y usted dice que se está dentro de los plazos. Lo que no he escuchado todavía que le preguntaran, y por eso se lo pregunto, es, bárbaro, vamos dentro de los plazos. ¿Cuál es el plazo en el que los uruguayos conoceremos de parte de UPM si el gobierno realizó las inversiones o la infraestructura que se necesitaba y efectivamente el tema de la planta de UPM sea un sí y no la duda que todavía tenemos sobre si es una inversión que realmente se realizará o no en el Uruguay? Ese plazo quiero conocer. Yo le voy a sugerir a quién le tiene que hacer esa pregunta, porque así lo ayudo a informar a todos los televidentes. Pero yo he repetido, creo que en esta misma mesa, que en mi opinión y por lo que conozco, el proyecto de instalación de una nueva planta de celulosa y todas las obras consiguientes es irreversible, está en marcha. Y los plazos, bueno, los plazos dependen de distintos factores, pero entre el año 22, 23... No está fijado, no hay una fecha, digamos, en la que no está esa decisión, que es parte de un proceso de intercambio y negociación permanente, pero que todo indica que inexorablemente deben cumplirse algunos plazos. Entre otros, hay factores como, por ejemplo, los árboles, que ya están plantados y creciendo y que tendrán que, cuando maduren, ser procesados y que eso establece determinados límites. Tampoco es posible planificar una planta de ese tipo
para iniciarla a determinado año y no tener la materia prima ya madura para ello. Quiere decir que de algún modo este es un proceso irreversible. O sea que tomaría al próximo gobierno, fuera o no del Frente Amplio. Pero claro, la decisión. Sin y ningún de tipo la de misma duda. manera pasó con la instalación de la planta, por ejemplo, originalmente de Bosnia. Ministro, para cerrar, Y anduvo todo muy bien para el país. Y esto va a andar muy bien para el país, porque ya se están generando una serie de actividades, entre otras la del ferrocarril, que efectivamente ya se están poniendo, ya ahora están trabajando sobre la vía, en las actividades preparatorias, Claro. donde están definiendo los niveles, el alineamiento a lo largo de los 270 kilómetros. Ministro, antes de cerrar la entrevista no quería dejar de pasar la oportunidad de preguntarle, como expreso político, actualmente como jerarca de gobierno, ¿cómo ha visto toda esta situación del Poder Ejecutivo, de los militares, lo que se ha dicho en el Tribunal de Honor, la situación, por ejemplo, de remoción o mejor dicho, de renuncia del ministro Menéndez con la enfermedad que padece a cuestas del gabinete? ¿Qué lectura ha hecho de todo esto? Mire, la verdad que me sensibiliza y me repugna algunos de los elementos que despierta en mí el comentario sobre estos hechos. Pero tengo la sensación de que hay una especie de subversión de valores y se está dándole mucho espacio y se está dedicando prácticamente todo a comentarios, a especulaciones, a aspectos administrativos y algunas actitudes bastante hipócritas, pero no se va al fondo del asunto. Acá lo realmente importante, lo sustancial, es que quedó en evidencia que, contrariamente a todo lo que se afirmaba, se puso de manifiesto lo que sucedía en los cuarteles y se conoció un caso, pero hay decenas de casos que corrieron la misma suerte y que quienes pasan la pelota de un lado para el otro no estuvieron dispuestos en ningún momento a poner de manifiesto. Y no solo eso, no solo no estuvieron dispuestos a poner en manifiesto, sino que no les lastimó su sensibilidad. No consideraron que estos casos lesionaran su honor y su dignidad. Y hasta pretendieron enjuiciar al sistema de derechos por algunas acciones que la justicia ya había tomado. Entonces, yo creo que hay mucho enredo porque hay mucho interés en enredar, que los expedientes, que aquí, acá, pero no es un problema de papeles, es un problema de vida de gente y del sufrimiento que se pasa en esas circunstancias. Y hay decenas de uruguayos que corrieron la misma suerte. Y no apareció el loco de Gabazo, vaya a saber por qué, comiéndose la pastilla, tropezando con sus propias declaraciones. Pero cuántas decenas y tal vez cientos de historias similares están escondidas y miran para el otro lado y se hacen los ofendidos. Y atendiendo a esto que usted dice y en base a su trayectoria y a su trabajo en el gobierno desde hace años, ¿hay una autocrítica de si se debió dejar, digamos, consolidar una situación como la que advertimos ahora de una clase militar indiferente o ese pacto de silencio que perduró a través de las décadas? Bueno, yo estoy dispuesto a todas las autocríticas y todo el análisis. No me doy cuenta dónde estuvo el error. Tal vez el error es creer en las personas con que uno trabaja y tener confianza con la apariencia del ser humano sin terminar de convencerse que hay algunos que son hipócritas y que siguen hablando como con la soberbia de que fueran predestinados, elegidos. Y resulta que en realidad, Usted está hablando de Manini. por lo menos son encubridores de asesinos, por lo menos. Está hablando de Manini usted. Y bueno, si le toca a Manini, que sí a Manini, sí. Para mí, las declaraciones que escuché hoy de mañana son de una hipocresía que repugna. Ahora, ministro, tengo que ser muy honesto. De alguna manera, esta situación no
no está enquistada dentro del propio Frente Amplio, dentro de la propia fuerza política, en donde todos sabemos que el tratado... O sea, esa actitud que usted dice de los militares, ¿no está de alguna manera avalada por algunos dirigentes políticos que han mantenido un relacionamiento con los militares que no es el que usted está mostrando en este momento? Yo tengo el mejor relacionamiento con los militares con los que he tenido que trabajar durante todo este tiempo. Porque yo parto de la base que cuando hablo con usted, estoy hablando con la persona que veo y con las actitudes que usted expresa. Pero cuando los hechos me muestran de que hay una subversión en el orden de valores y quitarle la vida a la gente me resulta, no lesiona mi honor. Entonces me doy cuenta que estoy hablando con una fachada y no estoy hablando realmente con la realidad. Y yo no estoy hablando de todos, pero es evidente que en el manejo de todos estos hechos hay actitudes que no se condicen con la realidad, con la verdad. Pero ¿qué pasa? Usted me hacía referencia a integrantes del propio Frente Amplio. Y a ese relacionamiento que de repente les da, le da espalda anchas. Y sabe una cosa, sí, a mí también me molesta y yo no comparto ese especular y querer sacar ventajas y subrayar perfiles, tomando diferenciaciones que en definitiva nos llevan a esta situación donde la verdad sigue enterrada y discutimos de si el expediente fue de aquí para allá, pero no discutimos de la realidad de la vida y del sufrimiento de la gente. ¿Le parece injusta el pedido de renuncia? No comparto esas actitudes. Bien. ¿Le parece injusto el pedido de renuncia al ministro Menéndez por parte del presidente? No, pero realmente siento mucho respeto y me siento muy solidario con Menéndez, que tal vez hasta por sus propias condiciones de salud de alguna manera estuvo incidiendo en el folclore, en la superficie, en la cáscara, ¿no? En la cáscara de todo este hecho. Pero es un hombre que está luchando por su vida y no está en las mejores condiciones, pero es un compañero que merece todo mi respeto y todo mi cariño. Pero creo que hay un manejo, por cierto, lleno de elementos que uno puede tildar de desprolijos, inadecuados. Pero no puede ser que todo eso, el papeleo, nos sirva no solo para esconder la verdad, sino para permitir la actitud soberbia como un predestinado de quienes salen a hablar cómo van a construir el mundo, si no son capaces de asumir la responsabilidad de la verdad. Ministro, muchas gracias por su sinceridad, muy amable. A las órdenes. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aquí en La Mañana de Arriba Gente. Nos vamos a la pausa.